Bienvenidos a la continuación de la lectura de Familiares Consorcio de esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II. Nos habíamos quedado en la familia cristiana, comunidad en diálogo con Dios. Yo creo que nos va a gustar un montón esta parte de la lectura. Tiene una parte que hay que explicar, pero sin más, vamos directo a la lectura. El santuario doméstico de la iglesia. Aquí vamos a entender exactamente, yo creo, ¿no? Vamos a entender un poco más lo que es la iglesia y la participación de la familia en la iglesia. Y que es una comunidad y que está en diálogo continuo con Dios, ¿no? Muy bien. El anuncio del Evangelio y su acogida mediante la fe encuentran su plenitud en la celebración sacramental. Entonces, vamos a parar aquí un segundito. Hay que hablar un poco sobre qué son los sacramentos, porque yo estoy haciendo estos episodios para que para que no dejemos huecos de no saber de qué estamos hablando dentro del documento y así lo entendamos a plenitud, para que podamos disfrutarlo. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es un sacramento. Es un inciso, ¿vale? Un sacramento son los sensibles, signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Esa es la definición de lo que es un sacramento. ¿Qué significa eso? Un signo, para que se entienda mejor, hay una diferencia entre signo y símbolo, ¿no? El símbolo sería, por ejemplo, eh, los símbolos patrios o la bandera. La bandera, en este caso de España, por ejemplo, representa a España, pero no contiene a España, no la contiene. Tú la ves y al ver la bandera sabes que estás hablando de un país, pero no contiene el país dentro. Muy bien. El signo no. El signo, la mejor forma de entender un signo sería, por ejemplo, si vas en una, ves un valle, por ejemplo, y de repente en el valle estás en lo alto y ves humo, mucho humo, tú dices, eso es signo de que hay un incendio. Entonces, ¿el humo contiene el incendio? Sí. Es decir, que donde hay humo hay un incendio. Es decir, lo contiene. No es igual que el símbolo, porque el símbolo no lo contiene. El signo sí. O sea, un sacramento es un signo sensible. ¿Por qué sensible? Porque nosotros tenemos, hablando un poco de qué es el hombre, ¿no? Y qué es la mujer, que la humanidad es sensible, tiene una parte un poco de antropología, ¿no? De qué es, quiénes somos nosotros, qué somos. Somos sensibles, tenemos vista, olfato, gusto, tacto, somos sensibles. Entonces Dios nos ha dejado un signo sensible. Por ejemplo, te echan agua, tú sientes el agua, ¿no? eh, Te ponen aceite, tú sientes el aceite. Entonces es un signo sensible y eficaz. Eficaz, la diferencia entre eficiencia y eficaz sería que eficiencia es que tú hagas algo de la forma más productiva posible. Y eficaz es que sea plenitud. Es decir, si yo te digo borra el pizarrón, tú borras todo el pizarrón y no queda nada sucio. Entonces lo has hecho eficazmente, has borrado todo el pizarrón, ¿no? Entonces, sacramento, signo, lo contiene la gracia de Dios, la contiene. Es sensible porque lo sientes y es eficaz porque es pleno. Signo sensible y eficaz de la gracia de Dios. Es decir, cada vez que tú recibes un sacramento, que no, los sacramentos, por ejemplo, del bautismo, de la confirmación, del orden, etcétera, son sacramentos que se reciben una sola vez en la vida. Pero hay otros que no. Hay otros sacramentos, el del matrimonio también, una sola vez en la vida. Pero hay otros que no. Por ejemplo, el de la comunión, que es un sacramento también, y el de la confesión. Son sacramentos, y también el de cuando estás enfermo, ¿eh? La unción de los enfermos. Entonces son hay sacramentos que se hacen varias veces y hay otros sacramentos que son una sola vez. Y luego hay otros sacramentos, esta historia hay que explicarlo bien para que entendemos, ¿eh? Para que lo entendamos. Y luego hay sacramentos que tienen una imprimación de carácter. Dios imprime carácter sobre la persona, que son el del bautismo, el de la confirmación y el del orden sacerdotal. Son tres sacramentos que cuando los recibes una sola vez, Dios imprime carácter, su carácter, y el tuyo pues se vuelve uno. Y entonces cada persona tiene un carácter, efectivamente, y tienes un don, etcétera. Muy bien, volvemos al documento. Este es para que entienda.
No te preocupes que yo lo voy a repetir para que lo entendamos bien. El anuncio del Evangelio y su acogida mediante la fe encuentran su plenitud en la celebración sacramental. Efectivamente, ¿cuántos sacramentos son? Son 7. Entonces, la, el anuncio del Evangelio y su acogida mediante la fe encuentran la plenitud en la celebración sacramental. La Iglesia, comunidad creyente y evangelizadora, es también pueblo sacerdotal. Ya te voy a explicar por qué, a qué nos referimos con que es un pueblo sacerdotal, ¿vale? El documento lo explico un poco más adelante y yo también, por si acaso. Es decir, revestido de la dignidad y partícipe de la potestad de Cristo, sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza. También la familia cristiana está inserta en la iglesia, pueblo sacerdotal, otra vez esa palabra, mediante el sacramento del matrimonio, en el cual está enraizada y de la que se alimenta, es decir, vivificada continuamente por el Señor y es llamada e invitada al diálogo con Dios mediante la vida sacramental, el ofrecimiento de la propia vida y oración. Este es el cometido sacerdotal que la familia cristiana puede y debe ejercer en íntima comunión con toda la Iglesia, a través de las realidades cotidianas de la vida conyugal y familiar. De esta manera, la familia cristiana es llamada a santificarse y a santificar la comunidad eclesial y al mundo. Muy bien, ¿a qué se refiere este documento? No sé si lo sabes, pero en el momento del bautismo, vamos a poner aquí, en el momento del bautismo, eh, toda persona, en el bautismo tú eres insertado dentro de la iglesia, ¿vale? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, nos lo explica San Pablo. Entonces, cuando tú eres insertado en la iglesia, eres nombrado sacerdote, profeta y rey. Si no lo sabía, pues este es el momento, el momento de saberlo. Eres sacerdote, profeta y rey. Toda la comunidad católica bautizada es sacerdote, profeta y rey. Entonces, cuando tú eres sacerdote, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el sacerdocio hay dos formas. El sacerdocio tiene dos formas. Una forma ministerial, que no es la nuestra, y luego está la forma sacerdotal, vamos, digamos, de que somos todos sacerdotes como somos partícipes de la potestad de Cristo. Y como Cristo es el único sumo pontífice, no, perdón, sumo sacerdote de la manera de Melquisedec, que es lo que habla la Biblia, Él es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos toda una comunidad sacerdotal, ¿eh? Porque somos uno con Él. Y si Él es sacerdote, pues todos somos sacerdotes con Él. Pero Él es el sumo sacerdote. Sin embargo, dentro de su pueblo sacerdotal, hay dos modalidades, ¿no? Esta modalidad de formas, para que nos entendamos. Una es la forma ministerial, que esa es la que ejercen los sacerdotes de la Iglesia Católica, los obispos, el Papa, ¿eh? Y el pueblo santo de Cristo, que somos todos los bautizados. Por lo tanto, si nosotros somos sacerdote, profeta y rey, lo que te dice este documento es que la familia cristiana está llamada a santificarse y a santificar en la comunidad eclesial y al mundo. Eso es lo que quiere decir este documento. ¿Por qué? Porque eres sacerdote, porque estás bautizado. Entonces, vámonos directamente a la continuación, porque si me hago pausa aquí y hablamos específicamente de todo lo que es sacerdotal, vamos a tener un rato largo. O sea, quédate con eso. Nosotros somos uno con Cristo al estar bautizados porque formamos parte de la iglesia de Cristo, que es su pueblo, que es su cuerpo místico, y como Él es sacerdote, nosotros somos un pueblo, su pueblo santo, porque Él es el santo, y nosotros participamos de su cuerpo, entonces el santo es Él, nosotros simplemente participamos dentro de su cuerpo místico y por lo tanto, como Él es el sacerdote, Él es el sumo sacerdote, nosotros somos su pueblo, que es sacerdote, profeta y rey, con Él y en Él. Muy bien. Matrimonio. Sacramento de mutua santificación y acto de culto. Esta parte es espectacular. Fuente y medio original de santificación propia para los cónyuges y para la familia cristiana es el sacramento del matrimonio, que presupone y especifica la gracia santificadora del bautismo. Clarísimo. En virtud del misterio de la muerte y resurrección de Cristo, en el que el matrimonio cristiano se sitúa de nuevo, el amor conyugal es purificado y santificado. El Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccionarlo y elevarlo con el don especial de la gracia y la caridad. Eso es exactamente lo que busca el sacramento del matrimonio. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, exactamente qué es lo que busca el matrimonio,
El Señor se ha dignado sanar este amor, el amor matrimonial, perfeccionarlo y elevarlo con el don especial de la gracia y la caridad. O sea, ¿quién lo eleva? ¿Quién lo perfecciona? ¿Quién lo sana? Es Dios mismo. Acuérdate, signo sensible y eficaz de la gracia de Dios. ¿Qué buscamos nosotros los que estamos casados con mediante el sacramento del matrimonio? Lo que buscamos es recibir la gracia de Dios para poder sanarnos mutuamente y perfeccionarnos mutuamente. Ahora bien, el don de Jesucristo no se agota en la celebración del sacramento de matrimonio. Es decir, que aunque lo recibamos el matrimonio, el sacramento de matrimonio una vez, no quiere decir que ya está, se agotó el sacramento, ¿no? No, es un signo sensible y eficaz de la gracia de Dios. Dios va derramando su gracia constantemente dentro del matrimonio. Entonces, sino que acompaña a los cónyuges a lo largo de toda su existencia, hasta que la muerte los separe. Lo recuerda explícitamente el Concilio Vaticano II cuando dice que Jesucristo permanece con ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como él mismo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por eso los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación. Eso es lo que es el matrimonio. En un solo párrafo, por eso dije que nos iba a gustar. En un solo párrafo te explica que es una derrame de gracia de Dios para saturar toda la vida de la fe, esperanza y caridad, y así llegar a la propia perfección y a la mutua santificación de los esposos. Y por tanto, conjuntamente a la glorificación de Dios. Es decir, ¿puedes dar más gloria a Dios? Por supuesto. Tú me estás diciendo que yo puedo darle gloria a Dios con mi vida, que soy un desastre. Sí, efectivamente, porque yo que me doy cuenta que soy un desastre y que no puedo sin Él, no puedo hacer nada sin Él, entonces Él, al derramar su gracia y al levantarte y elevarte, y tú conseguir ser quien eres gracias a la gracia de Dios, estás glorificando a Dios, porque sin Él no podrías haber hecho nada. Pero con Él, mira qué largo has llegado. Mira cómo has sido fiel toda tu vida. Mira cómo has entregado tu vida al amor, a la fe, la esperanza y la caridad. Mira cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que con actos reales, concretos, y no cosas efímeras, no es que no solamente yo llego y declaro que Jesús es el Señor. No basta con declarar que Jesús es el Señor, sino que también tienes que actuar conforme a esa declaración de que Él es tu Señor. ¿Para qué? Para dar más gloria a Dios. Muy bien. La vocación universal a la santidad está dirigida también a los cónyuges y padres cristianos. Esa es la vocación a la santidad. Si no quieres ser santo, entonces no sé qué haces casándote. Así de sencillo. Los que nos casamos es porque tenemos una vocación a la santidad. Es una llamada. Una vocación es una llamada. Dios te está llamando a estar con Él. Por esa razón quieres casarte, que Él te está llamando para Él. Muy bien, para ellos está especificada por el sacramento celebrado y traducida concretamente en las realidades propias de la existencia conyugal y familiar. De ahí nacen la gracia y la existencia de una auténtica y profunda espiritualidad conyugal y familiar, que ha de inspirarse en los motivos de la creación, de la alianza, de la cruz, de la resurrección y del signo de lo que se ha ocupado más en una ocasión el sínodo. El matrimonio cristiano, como todos los sacramentos que están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios, ¿no? Ese es el matrimonio cristiano. Es en sí mismo un acto litúrgico de glorificación de Dios en Jesucristo y en la Iglesia. Celebrándolo, los cónyuges cristianos profesan su gratitud a Dios por el bien sublime que les da de poder revivir en su existencia conyugal y familiar el amor mismo de Dios por los hombres y del Señor Jesús por la Iglesia, su esposa. Breve resumen, básicamente está hablando de lo que es el acto litúrgico del matrimonio cristiano, que al celebrarlo, es decir, al tú ir a la misa
y presentarte frente a la misa, ¿no? Es que vas presentándote al acto litúrgico, porque hablemos con propiedad. Cuando tú vas hacia acto litúrgico, tú y y tu esposa y tu novia eh, que deciden qué es cuáles son las lecturas de ese día. Entonces, tú celebras el acto litúrgico y el sacerdote es el representante de la iglesia de que se está celebrando un matrimonio. ¿Eh? Entonces, al celebrarlo, se profesa la gratitud a Dios por el bien que les da poder revivir la existencia conyugal y familiar, el amor mismo de Dios por los hombres y el Señor Jesús por la iglesia, su esposa. Es decir, son las dos cosas, que es que el amor de Dios um, del hombre, perdón, de Dios hacia el hombre y celebra el amor de Jesús hacia su iglesia. Ese es el resumen, ¿vale? Y como del sacramento derivan para los cónyuges el don y el deber de vivir cotidianamente la santificación recibida, del mismo sacramento brotan también la gracia y el compromiso moral de transformar toda su vida en un continuo sacrificio espiritual. Eso es lo que buscamos nosotros como sacramento del matrimonio. También a los esposos y padres cristianos, de modo especial en esas realidades terrenas y temporales que los caracterizan, se aplican las palabras del concilio. También los laicos son todos los que no somos del clero, también los laicos como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos llamados nosotros? A consagrar el mundo a Dios. Transformarme y transformar al mundo a los criterios de Dios. Esto lo hemos comentado en episodios anteriores. ¿Qué buscamos? Yo busco con los sacramentos, necesito recibir la gracia de Dios para transformarme y al transformarme también busco transformar al mundo a los criterios de Dios. Muy bien, matrimonio y Eucaristía. El deber de santificación de la familia cristiana tiene su primera raíz en el bautismo y su expresión máxima en la Eucaristía, a la que está íntimamente unido el matrimonio cristiano. El Concilio Vaticano II ha querido poner de relieve la especial relación existente entre la Eucaristía y el matrimonio. Esto lo vamos a ver, pidiendo que habitualmente éste se celebre dentro de la misa. Por supuesto, volver a encontrar y profundizar tal relación es del todo necesario si se quiere comprender y vivir con mayor intensidad la gracia y las responsabilidades del matrimonio y de la vida cristiana. La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. Por lo tanto, amigo, si tú quieres vivir tu matrimonio cristiano y no estás yendo a misa, te pregunto, ¿tú crees que estás viviendo la intensidad de la gracia o estás derramando la gracia en ti? En efecto, el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia, en cuanto sellada con la sangre de la cruz. Y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, que configura interiormente y vivifica desde dentro su alianza conyugal. En cuanto a representación del sacrificio del amor de Cristo por su iglesia, la Eucaristía es manantial de caridad. Y en el don eucarístico de la caridad, la familia cristiana halla el fundamento y el alma de su comunión y de su misión, ya que el pan eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un único cuerpo, revelación y participación de la más amplia unidad de la Iglesia. Además, la participación en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de Cristo se hace fuente inagotable del dinamismo misionero y apostólico de la familia cristiana. Bueno, hago una pausa aquí. ¿Qué quiere decir todo esto, estos párrafos? No sé si a lo mejor hay, que me lo han comentado, ¿no? Que cuesta estos párrafos entenderlo y esta es la razón por la cual yo hago estos vídeos, ¿no? Para poder ayudar a traducir lo que dice estos documentos. Entonces, lo que se refiere es que la Eucaristía es la fuente del matrimonio. ¿Eh? Es la fuente del matrimonio porque es la que hace que te unas más a la iglesia y más a Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y al irte uniendo hacia el cuerpo de Cristo, Cristo va derramando su gracia sobre ti y entonces en esta representación de la Eucaristía se vive el sacrificio del amor de Cristo por su iglesia y de Dios Padre por el hombre. ¿Eh? Se viven las dos cosas. Entonces, por eso dice que
se halla el fundamento y el alma de la comunión entre los esposos, la comunión de los dos, del cuerpo de los esposos y el de Cristo en la cruz. ¿Te das cuenta? Se vuelve uno solo, ¿no? Por lo tanto, es a su vez una comunión y una misión. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Salvar a la humanidad. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Ir por todas las naciones, ¿no? Y hablar de la buena noticia, que es que tanto amó Dios al mundo, envió su Hijo unigénico para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Eso es lo que vivimos nosotros en el matrimonio. Si tú no vas a la Eucaristía, básicamente no estás viviendo con intensidad la gracia de Dios. Si no vives con intensidad la gracia de Dios, pasan dos cosas. O la derramas, que es un problema porque Dios al final de nuestra vida nos dirá, ¿qué has hecho con los talentos que te he dado? Y tendremos que decir, los he derramado. Ostras, eso es complicado. ¿Sí? O lo derramas, o peor, se rompe el cuenco que soporta la gracia porque te separas. Entonces, ¿cómo haces tú mm, para no separarte? Si no quieres separarte, quieres vivir realmente ese encuentro intenso del hombre con la gracia, mantente casado. Hay momentos difíciles en matrimonio, momentos que son realmente complicados. ¿Cómo los llevo? Con la gracia de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Ir a misa. Eso es todo. Empieza por ir a misa. Continuamos. Eso es lo que dice ese párrafo, ¿eh? No parece, pero es lo que dice. Tenemos una misión, vivimos, mira, fíjate que lo dice aquí, vivimos el alma de la comunión y de la misión. La comunión y la misión. Entonces, el pan eucarístico es que hace que nos volvamos en un único cuerpo, ¿eh? Efectivamente. O sea, es decir, no solamente con el acto entre papá y mamá que hace que se unan los dos cuerpos y sean uno solo, pues también con la Eucaristía nos volvemos uno solo con nuestro cuerpo y el cuerpo místico de Cristo. Eso es lo que está diciendo ese párrafo, ¿vale? Muy bien, el sacramento de la conversión y reconciliación. Parte esencial permanece del cometido de santificación de la familia cristiana es la acogida de la llamada evangélica a la conversión, dirigida a todos los cristianos que no siempre permanecen fieles a la novedad del bautismo que los ha hecho santos. Ah, claro, efectivamente, porque somos hombres y nos equivocamos y a veces no somos fieles al bautismo, ¿no? En el bautismo nos entregan, el sacramento de bautismo nos entregan eh, una vestimenta blanca y te dicen, consérvala así hasta el final y vamos, sabemos que somos débiles también, las cosas como son, ¿no? Tampoco la familia es siempre coherente con la ley de gracia y de la santidad bautismal, obviamente, porque si el matrimonio es entre dos seres humanos que tenemos errores y nos equivocamos, pues efectivamente la familia tampoco, ¿no? También ¿cómo decirlo? Es susceptible a errores y problemas, ¿no? Entonces, tampoco la familia es siempre coherente con la ley de gracia, de la gracia y de la santidad bautismal, proclamada nuevamente en el sacramento del matrimonio. Por tanto, adivina qué vamos a hablar. El arrepentimiento y perdón mutuo dentro de la familia cristiana. Es decir, es obvio, si no hay arrepentimiento y perdón dentro de la familia cristiana, ¿a dónde va esa familia? Hacia la fractura. El perdón es la sanación de la que hablábamos al principio. Entonces, si tú buscas mantenerte fiel al sacramento del matrimonio y hacer uno con Cristo, debemos buscar pedirle perdón a Cristo continuamente, como hablamos en estos episodios, en episodios anteriores, sobre la confesión, pero también el arrepentimiento y perdón dentro de la familia cristiana. No solamente le pedimos perdón a Dios en el confesionario, también a nuestro cónyuge, que tanta parte tienen en la vida cotidiana, hayan su momento sacramental específico en la penitencia cristiana. Respecto de los cónyuges cristianos, así escribía Pablo VI en la encíclica Humane Vitae. Y si el pecado les sorprendiese, todavía no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la penitencia. Efectivamente. La celebración de este sacramento adquiere un significado particular para la vida familiar. En efecto,
mientras mediante la fe descubren cómo el pecado contradice no solo la alianza con Dios, sino también la alianza de los cónyuges y la comunión de la familia, los esposos y todos los miembros de la familia son alentados al encuentro con Dios, rico en misericordia, el cual, infundiendo su amor más fuerte que el pecado, reconstruye y perfecciona la alianza conyugal y la comunión familiar. Por eso, ¿de qué estamos hablando? De darle más gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo sin Él no soy nadie, pero yo con Él llego a donde sea. Entonces le doy más gloria a Él si yo llego más lejos. Mientras más lejos llego yo, más gloria le estoy dando a Dios. ¿Por qué? Porque es gracias a Él que yo he podido caminar hasta donde he caminado. ¿Me explico? Entonces, la familia cristiana tiene un significado particular para la familia cristiana lo que es el perdón y el arrepentimiento. Porque si nosotros, papá, mamá e hijos, nos confesamos regularmente, esa familia cristiana es, es una unidad familiar. Ahí no entra ni coquito, como digo yo. Muy bien. La plegaria familiar. Además, familia que reza unida, se mantiene unida. La iglesia ora por la familia cristiana y la educa para que viva en generosa coherencia con el don y el cometido sacerdotal recibidos de Cristo, sumo sacerdote. En realidad, el sacerdocio bautismal de los fieles vivido en el matrimonio sacramento constituye para los cónyuges y para la familia el fundamento de una vocación y de una misión sacerdotal, mediante la cual su misma existencia cotidiana se transforma en sacrificio espiritual aceptable a Dios por Jesucristo. Esto sucede no solo con la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos o con la ofrenda de sí mismo para gloria de Dios, sino también con la vida de oración, con el diálogo suplicante dirigido al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Vamos, este párrafo no tiene, se entiende al pleno. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Aquí está, mira, no solo con la celebración de la Eucaristía, otro sacramento, o con la ofrenda de sí mismo para la gloria de Dios, sino también con la vida de oración. Entonces, párate y piensa, ¿estamos orando en familia? Estoy orando con mi esposa, yo lo confieso, a mí me cuesta a veces orar con mi esposa, eh, pero buscamos orar en familia, porque familia que ora unida, permanece unida. Pero si hemos orado mucho mi esposa y yo por nuestros hijos. Eso es importante, ¿eh? Porque ese diálogo suplicante dirigido al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo es lo que nos une a Dios, ¿eh? Y vamos suplicando y le pedimos, o sea, cuántas noches sin dormir, cuántas fiebres, cuántas enfermedades, cuántas noches en hospital. Una familia cristiana es un diálogo suplicante, eso es nuestro día a día. Pedirle a Dios, Dios mío, ayuda a nuestros hijos, ayuda a mi esposa, ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Sea, la plegaria familiar tiene características propias. Es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. Está hecha en común. La comunión en la plegaria es a la vez fruto y exigencia de esa comunión que deriva de los sacramentos de bautismo y del matrimonio. A los miembros de la familia cristiana pueden aplicarse de modo particular las palabras con las cuales el Señor Jesús promete su presencia. Os digo en verdad que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué se refiere aquí? Aquí nos damos cuenta de cómo Dios es comunidad, cómo Dios es comunidad y comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él le gusta la comunión, Él es familiar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jesucristo? Que no es que tú eres iglesia, pero cuando están dos o tres congregados en mi nombre. Es decir, la iglesia es una congregación, no es una sola persona. Yo soy iglesia, claro, pero porque formo parte de la congregación, cuando nos congregamos y entonces al estar congregados somos iglesia, ¿no? Y además somos iglesia porque estamos en el nombre de Jesús, que dice aquí, estamos congregados en mi nombre. No en el nombre del pastor, ni en el nombre del no sé quién, ni en el culto no sé cuál. No, en el nombre de Jesús, con su cuerpo y su sangre. Eso es iglesia, esa es la iglesia de verdad. Los demás no son iglesias, son falsas iglesias.
Esta plegaria tiene como contenido original la misma vida de familia que en las diversas circunstancias es interpretada como vocación de Dios y es actuada como respuesta filial a su llamada. Alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimiento y cumpleaños, aniversarios de la boda de los padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisivas, muerte de personas queridas, etcétera. Señala, señalan la intervención del amor de Dios en la historia de la familia. Esta parte es que es así, todo esto es una intervención del amor de Dios en la historia de la familia, como deben también señalar el momento favorable de acción de gracias, de imploración, de abandono confiado de la familia al Padre común que está en los cielos. Además, la dignidad y responsabilidades de la familia cristiana en cuanto a la iglesia doméstica solamente pueden ser vividas con la ayuda incesante de Dios, que será concedida sin falta a cuantos la pidan con humildad y confianza en la oración. Maestros de oración. En virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria. Pero ¿cómo? Si nosotros como padres no sabemos orar, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Tenemos que educar e introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con Él, sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento del matrimonio. Y importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y adorar a Dios y amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. ¿Qué estás haciendo en el sacramento del bautismo? Cuando vas a misa, ¿qué estás haciendo? Cuando vas y te casas, ¿qué estás haciendo? Es hacer, son acciones, no es solamente confesar que tú crees en Jesús, es confesarlo y actuar. Fe y acción. Elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres, solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Escuchemos de nuevo la llamada de Pablo VI, que Pablo VI ha dirigido a las madres y los padres. Madres, ¿enseñáis a vuestros hijos a las oraciones del cristiano? ¿Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad, es decir, confesión, comunión y confirmación? ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre? Esto es importante. A mí me ha pasado en urticarias que hemos tenido en casa o cosas así, decirle, te duele, te molesta, bueno, pero piensa cuánto ha sufrido Jesucristo por mí, por ti. A invocar la ayuda de la Virgen y de los santos. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude y nos quite la fiebre. Rezáis el rosario en familia. Y vosotros, padres, ¿sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la comunidad doméstica? Al menos alguna vez. O sea, al menos alguna vez. Vuestro ejemplo en la rectitud del pensamiento y de la acción, apoyado por alguna oración común, vale una lección de vida, vale un acto de culto, de un mérito singular. Lleváis de este modo la paz al interior de los muros domésticos. Pax huic domui. Recordad, así edificáis la iglesia. Plegaria litúrgica y privada. Hay una relación profunda y vital entre la oración de la iglesia y la de cada uno de los fieles, como ha confirmado claramente el Concilio Vaticano II. Una finalidad importante de la plegaria de la iglesia doméstica es la de construir para los hijos la introducción natural a la oración litúrgica propia de toda la iglesia, en el sentido de preparar a ella y de extenderla al ámbito de la vida personal, familiar y social. De aquí deriva la necesidad de una progresiva participación de todos los miembros de la familia cristiana en la Eucaristía, sobre todo los domingos y días festivos, y en los otros sacramentos de modo particular en los que la iniciación cristiana de los hijos, exacto, de modo particular en los de la iniciación cristiana de los hijos. Las directrices conciliares han abierto una nueva posibilidad a la familia cristiana, que ha sido colocada entre los grupos a los que se recomienda la celebración comunitaria del oficio divino.
Pondrán asimismo cuidado las familias cristianas en celebrar, incluso en casa y de manera adecuada, a sus miembros los tiempos y festividades del año litúrgico. Para preparar y prolongar en casa el culto celebrado en la iglesia, la familia cristiana recurre a la oración privada, que representa gran variedad de formas. Esta variedad, mientras testimonia la riqueza extraordinaria con que el Espíritu anima la plegaria cristiana, se adapta a las diversas exigencias y situaciones de vida de quien recurre al Señor. Además de las oraciones de la mañana y de la noche, hay que recomendar explícitamente, siguiendo también las indicaciones de los padres sinodales, la lectura y meditación de la palabra de Dios, leer el Evangelio diario, o la Biblia, o etcétera, la preparación de los sacramentos, la devoción y consagración al corazón de Jesús, las varias formas de culto a la Virgen Santísima, la bendición de la mesa, las expresiones de la religiosidad popular. Esto no requiere mucha traducción, ¿eh? Yo simplemente os lo leo para que los que estéis corriendo y tal, por lo menos podáis eh, escuchar como una especie de audiolibro esta lectura de este documento, ¿no? Dentro del respeto debido a la libertad de los hijos de Dios, la Iglesia ha propuesto y continúa proponiendo a los fieles algunas prácticas de piedad en las que pone una particular solicitud de insistencia. Entre estas es de recordar el rezo del rosario. Y ahora, en continuidad de intención con nuestros predecesores, queremos recomendar vivamente el rezo del Santo Rosario en familia. No cabe duda que el Rosario de la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana está invitada a rezar. Nos queremos pensar y deseamos vivamente que cuando un encuentro familiar se convierta en tiempo de oración, el rosario sea su expresión frecuente y preferida. Así la auténtica devoción mariana, que se expresa en la unión sincera y en el generoso seguimiento de las actitudes espirituales de la Virgen Santísima, constituye un medio privilegiado para alimentar la comunión de amor de la familia y para desarrollar la espiritualidad conyugal y familiar. Ella, la Madre de Cristo y de la Iglesia, es en efecto y de manera especial la Madre de las familias cristianas y de las iglesias domésticas. Plegaria y vida. No hay que olvidar nunca que la oración es parte constitutiva y esencial de la vida cristiana considerada en su integridad y profundidad. Más aún pertenece a nuestra misma humanidad y es la primera expresión de la verdad interior del hombre, la primera condición de la auténtica libertad del espíritu. Para ello, la plegaria no es una evasión que desvía el compromiso cotidiano, sino que constituye el empuje más fuerte para que la familia cristiana asuma y ponga en práctica plenamente sus responsabilidades como célula primera y fundamental de la sociedad humana. En este sentido, la efectiva participación en la vida y misión de la Iglesia en el mundo es proporcional a la fidelidad e intensidad de la oración con que la familia cristiana se une a la vid fecunda que es Cristo. Esto es diría el resumen de estos últimos párrafos, ¿eh? Voy a repetirlo. La efectiva participación en la vida y misión de la Iglesia en el mundo es proporcional a la fidelidad e intensidad de la oración con que la familia cristiana se une a la vid fecunda que es Cristo. Es decir, ¿estás teniendo problemas matrimoniales? Me pregunto, ¿estás rezando? ¿Están orando juntos? ¿Verdad que no? Eso es lo que pasa. ¿Quieres resolver tus problemas matrimoniales? Empieza a orar junto a tu cónyuge. Los dos juntos. Es que es un milagro. Es un milagro. ¿Quieres un milagro en tu matrimonio y en tu familia cristiana? Ora con tu cónyuge. Ora con tu diariamente. Oren juntos. Y van a ver cómo resuelve todo. Y si oran el rosario, pues bueno, milagro pleno, seguro. El que lo he visto yo en mi casa, lo he visto yo en mi casa. ¿Quieres un milagro en tu casa? Reza el rosario, junto con tu esposo y tus hijos. De la unión vital con Cristo, alimentada por la liturgia, de la ofrenda de sí mismo y de la oración, deriva también la fecundidad de la familia cristiana en su servicio. La fecundidad es al servicio específico de promoción humana que no puede menos de llevar a la transformación del mundo. Por lo tanto, me transformo para transformar al mundo a los criterios de Dios. Me transformo para transformar al mundo a los criterios de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar y lo que buscamos nosotros en la cristiana, en las familias cristianas. Sin más, os dejo con el siguiente episodio. Un abrazo a todos. Seguimos con este documento espectacular. Yo cada vez más lo he este documento
Los dejo con el siguiente episodio.